¿Cómo se llama el que estaba coordinando, Juan? Juan. Sí. Juan, ya. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos empezando. Sí. Bueno, buenas noches a todas y todos. En nombre de la Universidad Católica, es un gusto recibirlos en otra de las actividades de la Cátedra de Cristianismo que coordina el doctor Pedro Gaudiano. Esta noche estamos muy contentos de poder contar con la presencia de Leonardo Boff entre nosotros para continuar aportando reflexiones en orden a cristianismo y ecología. Esta actividad se inscribe en la Cátedra de Cristianismo. Tenemos en la universidad dos cátedras más, una cátedra de Islam y una cátedra de Judaísmo, que llevan ya unos cuantos años de trabajo. Y la idea de la Cátedra de Cristianismo es aportarnos elementos para reflexionar sobre el cristianismo hoy y en el futuro. Empezó el año pasado con el tema de las mujeres en el cristianismo, y este año se dedicó a la ecología. En nombre de la universidad, Leonardo, bienvenido, y le doy la palabra al doctor Pedro Gaudiano. Yo quizá tenga que salir antes de cena porque estoy en el viejo continente y aquí son las 12 de la noche, así que quizá desconecte un poco antes. Adelante. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Néstor, y muy buenas noches, muy bienvenidos todos a este cierre del ciclo Cristianismo y Ecología. Como bien ha dicho recién Néstor, desde la Cátedra de Cristianismo a lo largo de este año hemos realizado una serie de eventos para reflexionar y para poder aportar de distintos lugares reflexiones justamente sobre este tema que es tan rico y tan vasto. Quiero recordar simplemente que allá por el mes de mayo comenzamos con un tema de la ecología para la sustentabilidad ambiental, abordajes múltiples. Estos abordajes fueron aportados por personal, por gente de nuestra casa, de la Universidad Católica del Uruguay. La doctora Florencia de Carlini, el doctor Leandro Delgado y el magíster Nicolás Dorronsoro. En el mes de junio, el tema fue Ecología y religión en el ámbito internacional. Esfuerzos cristianos e interreligiosos para el cuidado global de la casa común. Esta vez estuvo a cargo este segundo evento del doctor Guillermo Kerber, desde Suiza, y Elías Stitnicki, desde Perú. En el mes de agosto, nuestro último encuentro fue sobre experiencias cristianas en torno a la ecología, y nos acompañó la hermana Geraldina Céspedes, desde México, Marcelo Leites, desde Argentina, y la pastora Carola Tron, desde aquí, desde Uruguay. En esta noche entonces realizamos el cierre de este ciclo de reflexiones con la presencia especial de nuestro invitado, Leonardo Boff, a quien paso ahora a presentar brevemente. Un segundo, ahí está. Tenemos aquí entonces a Leonardo Boff, que nació en Brasil en el año 1938, estudió filosofía y teología en Petrópolis. En 1970 se doctoró en teología y filosofía en la Universidad de Múnich, en Alemania. Ingresó en la Orden de los Frailes Menores Franciscanos en 1959. Fue profesor de teología y espiritualidad en varias universidades de Brasil y del exterior, y profesor visitante en las universidades de Lisboa, Salamanca, Harvard, Basilea y Heidelberg. Es uno de los fundadores, como sabemos, de la teología de la liberación. En 1984, en razón de sus tesis expuestas en su libro Iglesia, Carisma y Poder, fue sometido a un proceso por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En 1985 fue condenado a un año de silencio, suspensión a divinis, y depuesto de sus funciones editoriales y académicas en el campo religioso. Estuvo a punto de ser silenciado de nuevo en 1992 por Roma para evitar que participara en el ECO 92 de Río de Janeiro, lo que finalmente le movió a dejar la orden franciscana y el ministerio presbiteral. Es autor de más de 60 libros en las áreas de teología, espiritualidad, filosofía y antropología y mística. En la noche de hoy, entonces,
Leonardo nos va a compartir sus reflexiones acerca de un tema muy vasto, como es cristianismo y ecología, en el cual él es realmente experto. Quisiera simplemente recordarles a todos los que nos están oyendo que ustedes podrán escribir sus preguntas, sus comentarios, sus aportes en las preguntas de este webinar, y al final de la conferencia de Leonardo vamos a poder entonces compartir alguna de esas preguntas y dialogar con nuestro expositor. Te dejamos la palabra, Leonardo. Sí, muy buenas noches. Quiero saludar primeramente a ti, Juan, después a Néstor, y le pido que transmita a Rosario mi abrazo, mi cariño. Y quiero saludar a todos los que van a acompañar esta charla, porque estamos de cara a una situación que nos convoca como cristianos y otros como ciudadanos también, para dar nuestro aporte como cristianos, como iglesia, como cristianismo, a la gran crisis ecológica que se está imponiendo de forma muy fuerte a toda la tierra. Yo creo que hay varias amenazas que nos obligan como cristianos a dar nuestra contribución. La primera es lo que Chomsky siempre lo dice, y hoy mismo Putin amenazó de utilizar armas nucleares. Si la utilizamos, dice Noam Chomsky, será el fin de la especie humana, porque son de tal capacidad de destrucción que van a eliminar gran parte de la biosfera y de la especie humana. Hay el gran riesgo del calentamiento global, porque el panel intergubernamental de cambios climáticos cambió los datos. Decía que hasta 2030 debíamos impedir que el clima subiera a 1,5 grados. Ahora han dicho, no, ya en 2027 llegamos a un punto que puede avanzar más de 1,5 grados, llegar a 2 grados. Entonces tenemos 5 años para prepararnos. Y dicen más, el último relatorio, que son 3 volúmenes publicados hace 2 meses, y el resumen hace 1 mes atrás, decía que llegamos atrasados, los efectos dañinos son inevitables, porque la acumulación de dióxido de carbono y de metano que ya existe en la atmósfera son de tal densidad que no podemos evitar los grandes eventos extremos. Pero como tenemos técnica y ciencia, podemos minorar, podemos prepararnos para que los daños no sean tan mortales, especialmente para los más pobres. Y tenemos también lo que llamamos la sobrecarga de la tierra. Sobrecarga de la tierra, the Overshoot Day, que este año fue el 28 de julio. La sobrecarga de la tierra significa que todos los bienes y servicios, los recursos fundamentales para sostener la vida, se han terminado. En 7 meses hemos gastado todas las reservas que son fundamentales para la biosfera, pero para la vida humana. Entonces, o cambiamos la forma de producción y de consumo, o vamos al encuentro de lo peor. ¿Cómo llegar hasta diciembre? Y ahí muchos dicen que tal vez la crisis más inminente es esa de la sobrecarga de la tierra, porque ya ahora, dado el consumismo de las clases pudientes, necesitamos más de 1,5 tierras que no tenemos. Entonces se hace violencia a extraer de la tierra la sangre, todo lo que puede. Y en consecuencia tenemos más virus, más calentamiento global,
más eventos extremos, más huracanes, la forma como la Tierra, que es un super ente vivo, Gaia, Pachamama, reacciona de cara a la violencia, a la devastación de los seres humanos. Entonces, estamos en una situación muy grave, al punto que el Papa, en la última encíclica, Fratelli Tutti, de 2015, no, 2020, dice, estamos todos en el mismo barco, o nos salvamos todos, o nadie se salva. O nadie se salva. Y eso yo lo conté en el Twitter, lo dijo ya por 5 veces. Y vuelvo a repetir eso, que estamos en un alarme ecológico y que tenemos que tomar en serio los datos de la ciencia, como lo subraya en la Laudato Si. Entonces, de cara a esa situación, es fundamental hacer una reflexión qué tipo de contribución el cristianismo puede dar a la ecología en el sentido de evitar los eventos más graves y dañinos y garantizar el futuro para la especie del ser humano. Porque a seguir ese paradigma de dominación, de explotación de todos los bienes y servicios de la tierra, como el Papa lo repite muchas veces, un sistema asesino, asesino de la vida de la naturaleza, asesino de la vida de seres humanos, vamos al encuentro de lo peor. Entonces tenemos que convocar todas las ciencias, cada saber, cada camino espiritual, cada religión, cada iglesia, la iglesia católica, todos deben dar su contribución para que esto no pueda suceder. Porque nunca en la historia hemos corrido un peligro tan grave, lo que llamamos el antropoceno, es decir, la gran amenaza a la vida no es un meteoro rasante que puede caer sobre la tierra, es el ser humano que al revés de ser el ángel bueno que defiende, cuida de la tierra, se ha hecho el Satán de la tierra. Él es la gran amenaza de la vida. Entonces, no es imposible que a raíz de esas amenazas, y si no cambiamos, vamos realmente al encuentro de grandes catástrofes socioecológicas y la diezmación de millones o millones de organismos vivos. Y entonces, más que el antropoceno, tenemos a ver con necroceno. El gran biólogo que creó la palabra biodiversidad, que es Edward Wilson, dice que cada año estamos destruyendo, devastando, exterminando 100.000 especies de seres vivos. Y hay 1 millón de especies que están bajo grave riesgo. Entonces, él que dice que el ser humano es la gran amenaza y tenemos que hacer lo que el Papa pide en la Laudato Si, una profunda conversión ecológica y global que involucra a todas las personas, el mundo todo, si queremos continuar a vivir sobre ese pequeño y bello planeta. O si aceptamos el principio de autodestrucción que le hemos creado con armas químicas, biológicas y nucleares, con las cuales podemos destruir la Tierra por 10, 12 veces diferentes, de diferentes formas. Entonces, esas amenazas son reales y yo creo que es una tarea de nosotros que estamos pensando esa realidad, los intelectuales, personas que están reflexionando sobre eso, que difundan los datos, que hablen sobre eso, porque no tenemos mucho tiempo, ni siquiera tenemos mucha sabiduría para hacer los cambios necesarios. Entonces, yo veo que el cristianismo tiene mucho que aportar, porque mirando el sentido básico de ecología, como el creador de la ecología como ciencia, Ernst Haeckel, en 1866, que dice la ecología, y con eso creó un nuevo paradigma, el estudio de las relaciones que los seres vivos tienen entre sí
y todos juntos con el medio ambiente. Entonces es una ciencia de relaciones. Todo es relación, nadie está fuera de la relación y todos los seres están dentro de una cadena de relaciones, uno ayudando al otro a sobrevivir, a coevoluir, y por eso es muy connatural con la comprensión que los cristianos tienen de Dios, que es el Dios que es Trinidad, Trinidad de personas que están siempre, eternamente en relación una con la otra, infinitamente amorosas, comunicándose una a la otra, con tal que en la encíclica de Laudato Si, el Papa pone la Trinidad como el modelo básico de la ley fundamental de toda la ecología integral, que es esa tela de relaciones que involucra a todos los seres. Es un hilo conductor que unifica todo el proceso de la creación, y eso es una especie, y yo incluso leo el texto del Papa porque me parece importante, que él dice que las personas divinas son relaciones subsistentes y el mundo creado está creado según el modelo divino. Es una trama de relaciones conforme la Trinidad. El Dios único, que es comunión trinitaria, lleva a pensar que toda la realidad contiene en sí misma una marca propiamente trinitaria, que es el conjunto de relaciones. Entonces, nosotros, el gran crisis de la ecología es que hemos rompido la matriz relacional de todos los seres. Incluso las ciencias se han constituido una separada de la otra, y es el momento de relacionar todas ellas y crear lo que ese gran científico premio Nobel, Ilya Prigogine, decía: hay que crear una nueva alianza de todos los saberes populares, los saberes científicos, los saberes de las religiones, los saberes de los indígenas. Hay que unificar todos esos saberes porque son ventanas que nos abren sobre la realidad. Entonces, el cristianismo tiene la comprensión de Dios trinitario, que es diferente del Dios único del judaísmo y de los musulmanes. Ellos tienen un monoteísmo estricto. Nuestro es un monoteísmo trinitario. Es un Dios, comunión, amor, relación tan profunda, tan estrecha, que se hace una sola realidad, una realidad de relación, de comunión, de expansión, y el propio universo es una especie de espejo en el cual Dios mismo mira su propia realidad relacional. Entonces, primero yo creo que hay que hacer una autocrítica del cristianismo, porque se ha utilizado los primeros capítulos de Génesis, donde se dice que Dios ha creado el ser humano como imagen y semejanza de Dios, y entregó la tierra a la dominación del ser humano, de las aves, de los pájaros de la tierra, y eso fue utilizado en la modernidad como una legitimación para toda la devastación y dominación de la naturaleza. Y se citaba exactamente esos textos del capítulo 1 de Génesis. El segundo es mucho mejor, no habla nada de eso, dice que el ser humano fue puesto en el jardín de Edén para guardar y cuidar de la tierra, cuidar de ese jardín. Pero hay que interpretar exactamente. El sentido de dominación no es el sentido moderno de tener el poder como el puño cerrado que somete, sino dentro del gran contexto, porque ser imagen y semejanza de Dios no es una definición ontológica, filosófica, es una definición empírica. Es decir, así como Dios ha creado todas las cosas con inteligencia, con bondad, con cariño, el ser humano es el seguidor, fue creado creador. Es el lugarteniente de Dios.
Entonces no tiene nada que ver con la dominación. Es llevar adelante la creación, el sentido que Dios nos ha creado. Por eso somos imagen y semejanza, que es un concepto empírico de origen, los exégetas dicen de origen más bien egipcia, pero que quiere decir eso. La vocación del ser humano es completar lo que Dios ha dejado abierto. No quiso un universo cerrado y completo, sino abierto. Y compete al ser humano creado, creador, seguir creando. Y lo estamos haciendo hasta ahora. Entonces hay que reinterpretar ese texto en esa línea. Y yo creo que más que todo hay que rescatar una teología de la creación, que son los 11 capítulos de Génesis. Ahí no se habla del pueblo de Dios elegido, sino se habla de la humanidad, de todos los pueblos, como pueblos de Dios, que están bajo la gran alianza, el arco iris de la gracia de Dios, que está sobre toda la creación, sobre todos los pueblos, que son pueblos de Dios. Solamente el capítulo 11 se empieza a hablar de un pueblo elegido con una función para todos los pueblos. No es una exclusión, sino una misión para llevar esa comprensión que Dios está en todas las cosas y por encima y dentro de todas las cosas para todos los pueblos. Entonces, una teología de la creación no habla de naturaleza en verdad, habla de creación, y creación remite al creador. Y toda creación es una especie de sacramento que revela, contiene y manifiesta, como San Pablo dice en Romanos 8, que manifiesta la grandeza, la grandeza, la bondad de Dios. Y para eso el cristianismo, la teología ha creado una categoría muy interesante, que es el panenteísmo. No es el panteísmo. El panteísmo dice todo eso es Dios. Esos óculos son Dios, esa pena es Dios, ese reloj es Dios, todo es Dios. Panenteísmo es la superación de la comprensión que hemos heredado de los griegos, que es de las oposiciones, trascendencia, imanencia, absoluto, relativo. Panenteísmo significa Dios está en todas las criaturas y las criaturas están todas en Dios. No hay un abismo entre uno y el otro. Hay una presencia entre uno y otro. Y de tal manera que Dios es el íntimo, íntimo a cada ser. Y nosotros estamos dentro de Dios. A Él nunca vamos, de Él nunca salimos, porque estamos siempre dentro de Dios. Eso es el panenteísmo, que lo han desarrollado mucho los padres griegos y después la teología moderna y la ecología. Los latinos utilizaban antes la expresión pericóresis, que es el conjunto de las relaciones entre todos los seres con Dios, de tal manera que no se puede separar Dios de la creación. No hay una oposición, sino no hay solamente trascendencia e imanencia, hay la transparencia. Las cosas son transparentes a Dios, porque mirándolas con los ojos de la fe, tú descubres la presencia, la acción de Dios en la naturaleza, en la historia, en cada ser humano, en sus iniciativas, en sus creaciones de civilización. Eso es el panenteísmo. Eso es muy importante porque supera esa visión de tratar la naturaleza como algo que está a nuestro antojo, que podemos hacer lo que queremos. No, es un templo de Dios. Y el Papa Francisco, yo creo que en Fratelli Tutti inauguró un otro paradigma. El paradigma dominante hasta ahora, el paradigma del Dominus, del Señor de la naturaleza, que se hace dueño, no se siente parte de la naturaleza, sino metro y poseer, como decía Descartes, Señor y dueño, con el puño cerrado para dominar naciones, pueblos,
todos los seres, la vida, la materia hasta los últimos elementos, nos trajo grandes vantajes, los antibióticos, las vacunas, pero simultáneamente ha creado el principio de autodestrucción de que hablamos. Contra eso, que ha creado la crisis ecológica que estamos viviendo, el Papa propone el contrario del dominus, el frater, el hermano, la hermana. Y eso entre los seres humanos, todos hermanos y hermanas, y también entre todos los seres de la creación, porque nosotros pertenecemos a la naturaleza, no estamos afuera como dueños, somos parte de ella, somos naturaleza, y somos hermanos y hermanas, tenemos la misma base biológica fundamental, los mismos 20 aminoácidos, las mismas 4 bases fosfatadas, desde la célula primitiva, que rompió 3,8 mil millones de años, pasando por los dinosaurios, los caballos, llegando a nosotros, tenemos la misma estructura biológica. Somos, de hecho, no retórica y místicamente, hermanos y hermanas, por un hecho científico. Cuando Drake y Dawson descodificaron el código genético en 1953, se han dado cuenta de ese parentesco que hay entre todos los seres vivos. Eso lo dice la Carta de la Tierra, el Papa lo dice en el Laudato Si, lo repite fuertemente en Fratelli Tutti, y lo pone como el paradigma alternativo, como su sueño que nos puede salvar. Si no hacemos la travesía del dueño al hermano, no vamos a subsistir, no vamos a salvar el planeta. El planeta seguirá, no vamos a salvar la vida. La Tierra seguirá así nosotros, girando alrededor del Sol. Entonces, con esa visión del panenteísmo, miramos con ojos de lo sagrado, respetando todos los seres, porque son portadores de Dios, que Dios está dentro, animando continuamente, haciendo existir. Para mí, Dios es el ser que hace ser todos los seres. Y lo hace a cada momento. Cada momento dice, fiat, hágase. Que si no dice eso, volvemos a la nada. Entonces, el panenteísmo es una categoría que hay que reasumir, reinterpretar y actualizarlo. Por otra parte, el misterio de la encarnación, Vaticano II lo repite, por la encarnación del Verbo, no solamente se tocó la humanidad, junto con la humanidad, el entero universo, porque no somos parte del universo. Los elementos nuestros vienen del universo. La encarnación entonces significa que Dios entró dentro de nuestra realidad material, humana, y ha transformado ese mundo una especie también de sacramento de su presencia. Entonces, importante es entender la encarnación como esta asunción de Dios de la materia que se hace sagrada, como lo ha visto y ha creado toda una mística Teilhard de Chardin, que veía el Cristo cósmico, el Cristo de la resurrección, no solamente el Cristo que vivió en la carne, en las limitaciones del espacio y tiempo palestinense, el Cristo resucitado, que llena todo el universo, que es la cabeza del cosmos y cabeza de la iglesia, como lo dice un texto muy antiguo del Evangelio de Santo Tomás del año 50, que muchos consideran como un texto de la tradición cristiana. Ahí Cristo resucitado dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el universo salió de mí, el universo retorna a mí. Parte la leña y yo estoy dentro de ella. Levante la piedra, yo estoy debajo de ella, porque estoy con vosotros todos los días hasta el final del tiempo. Entonces, es pesado partir la leña, partir la madera. Se hace esfuerzo para levantar la piedra, pero ahí está el Cristo resucitado. Está en todas las partes, llenando el universo, empujando la evolución para que llegue a una convergencia.
Entonces, eso me parece importante, rescatar esa dimensión de la resurrección como un evento cósmico. La resurrección como una especie de insurrección contra las injusticias de ese mundo que lo ha condenado y llevado a la cruz, y a la vez como la transfiguración del universo. El novísimos Adam, como dice San Pablo, el Cristo resucitado es el nuevo Adán, el nuevo hombre, el nuevo ser humano, que ha llegado en la plenitud de sus virtualidades, porque estamos llenos de virtualidades y posibilidades que se van manifestando a lo largo de la evolución. Con la resurrección todo eso florece, todo eso irrumpe. Entonces Cristo es la anticipación del fin bueno de la creación, del fin bueno de la humanidad. Entonces es importante que dentro de esas amenazas de que hablamos, es importante recordar que alguien de nosotros está en el corazón de la Trinidad, que es el Cristo hecho hombre y resucitado, y la Virgen María en cuerpo y alma, también transfigurada dentro de la humanidad. Lo femenino y lo masculino ya son eternizados, y nosotros, hermanos de ellas y hermanas, vamos al encuentro de esa realidad. Entonces, es importante mirar esa presencia del Cristo cósmico que está en todas las cosas y que permite verdaderamente una mística de mirar cada cosa como la presencia oculta de Cristo resucitado que está ahí animando la creación y animando también a nosotros. Igual el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Creator, el Espíritu Creador, que ha organizado el caos primitivo, que está dentro de todos los procesos de la evolución de la vida, de los procesos históricos, y que acompaña siempre a los seres humanos, y que es la realidad del Cristo resucitado, que como resucitado ganó la forma del Espíritu. Y cuando San Pablo dice ganó la forma del Espíritu, significa ganó la forma que es típica de Dios, que es su omnipresencia, su capacidad de estar presente, animando todo el proceso, todo lo que ha creado. Entonces el Espíritu habita el cosmos y el corazón humano. Y hay pequeña reflexión de un padre de la iglesia ortodoxa que dice: el espíritu duerme en la piedra, el espíritu sueña en la flor, el espíritu siente en el animal, el espíritu sabe que siente en el ser humano. Entonces se ve que el espíritu está llenando todo, está en la piedra, está en la flor, está en los animales, está en nosotros, que sabemos que el espíritu que está en nosotros estuvo antes en el cosmos, estuvo antes en la presencia de Dios, y ese espíritu completa la obra de Jesús. Está empujando el proceso de la creación para llegar a la transfiguración. Entonces, tenemos la Trinidad como referencia básica. El Dios que es comunión, que es relación, que es comunicación, y por eso toda la relación. Los físicos cuánticos, Werner Heisenberg, Niels Bohr, dice la tesis básica de esa nueva física y la ley del universo es que todo es relación. Nada existe fuera de la relación. Y eso significa que somos de hecho un reflejo, un espejo de la Trinidad. Yo cuando escribí mi libro sobre la Trinidad, ese gran científico Fridtjof Capra, que trabajó mucho la ecología, leyó la traducción inglesa y nos hicimos amigos, dice: finalmente tenemos una imagen de Dios que es adecuada a la ecología, un Dios Trinidad como relación de personas, de amor, de comunicación, es un Dios ecológico. Y no solamente el Dios del monoteísmo puro, que justifica las dictaduras, las dominaciones, los aspectos autoritarios. No, aquí no. Es un Dios siempre comunión, un Dios social
que funda una sociedad de hermanos y hermanas. Y eso yo creo que es fundamental para que nosotros cristianos, nosotros no debemos solamente saber de eso, estar aquí en la cabeza, tiene que llegar al corazón. Yo creo que el gran problema de toda la cultura moderna, que es técnico-científica, que no tiene corazón, no tiene sensibilidad. Para mí los grandes problemas no son ni económicos, ni ideológicos, ni políticos. El gran problema es la falta de sensibilidad para la persona que está a mi lado, la falta de corazón. Y sabemos que hemos separado la modernidad, la inteligencia instrumental analítica y la inteligencia cordial sensitiva. Hay que unir los dos, porque esta inteligencia, importante para dar cuenta a la complejidad de nuestra sociedad, surgió solamente en los últimos 8 o 9 millones de años. Al paso que la inteligencia cordial, la inteligencia del corazón sensible, surgió hace 220 millones de años, cuando en el proceso de la evolución irrumpieron los mamíferos. El mamífero, cuando da la luz a su cría, la cuida, la ama, la defiende. Nosotros no somos animales racionales, somos mamíferos racionales. Somos fundamentalmente seres de sensibilidad. En el corazón está el mundo de las excelencias, está la ética, la espiritualidad, la empatía, la simpatía, todo ese mundo de significaciones. Hemos separado los dos. Entonces tenemos que completar la razón intelectual, importantísima para resolver los problemas que tenemos, pero hay que meter corazón. Si no ponemos corazón en las cosas, no tenemos razón para empeñarnos a salvar la vida. Eso el Papa lo dice en el Laudato Si. Tenemos que tener una mística del cuidado, un corazón con todas las cosas. Y cuando habla de San Francisco, dice, él tenía un corazón que vibraba con todas las cosas. Entonces, hay que rescatar la inteligencia cordial, la inteligencia sensible, para enriquecer la inteligencia intelectual. La inteligencia intelectual. Y los últimos científicos de los años 90 en adelante, los neurólogos, neurocientistas, han se dado cuenta que en el ser humano hay el punto Dios en el cerebro. Dice que en una parte del cerebro, que cuando hablamos de lo sagrado, del sentido último de las cosas de Dios, hay una excitación más allá de lo normal de la parte del cerebro, que es el punto Dios en el cerebro humano. Así como tenemos sentidos externos, ojos para ver, oídos para escuchar, tenemos un sentido interno, que es ese punto Dios que nos hace sentir esa energía poderosa y amorosa que sostiene todas las cosas y a la cual nos podemos abrir, dialogar, y que no está solamente en ese punto, pero que tenemos un vantaje evolutivo, es decir, tenemos un punto, un ojo interior a través del cual identificamos esa energía poderosa, amorosa, que llamamos de 1000 nombres, de Javé, de Tao, de Olorum, en una palabra, Dios. Los científicos dicen, es el vacío cuántico, pero no tiene nada de vacío, es lleno de virtualidades. Por eso los grandes cosmólogos como Brian Swimme, que coordina en California 100 científicos que estudian la historia del universo, en su libro más famoso, Universe Story, la evolución de la historia, la evolución del universo. Ahí dice, lo que existe es esa energía de fondo que es infinita, que es un océano sin límites, que es innominable, que es omnipotente, que tiene las virtualidades que las religiones atribuyen a Dios.
Yo digo, es un símbolo de Dios, porque Dios es todo eso y es más que eso. Es todo eso. Entonces la propia ciencia llegó a esto, que somos sustentados por algo misterioso y que nosotros ya sabemos e identificamos, que llamamos el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la energía fundamental del Espíritu que todo anima y todo conduce a su plenitud. Y quiero terminar con, porque no basta tener ideas, que es importante, hay que transformar, pasar de la cabeza al corazón, establecer un lazo de afectividad, de amorosidad con la tierra, con los árboles, con las aguas, con las montañas, sentirnos de hecho hermanos y hermanas, respetarnos, no quemar nada, no talar nada, cultivar todas las cosas con cariño, cosa que toda la modernidad no hace. Hace una devastación de los biomas en función de la acumulación del consumismo. Entonces, aquí tenemos algo alternativo. Tenemos que unir la inteligencia intelectual con la inteligencia cordial y la inteligencia espiritual. En la más grande física cuántica, Dana Zohar, que junto con su marido, que es un neurólogo, escribió el libro La inteligencia espiritual, el punto Dios en el cerebro humano. El punto Dios en el cerebro humano. Ya existe en español, pueden leerlo. Es un libro conmovedor, porque muestra cómo nosotros somos abiertos a esa realidad, podemos sentirlas, abrirnos, dialogar con ella y sentirnos parte de esa totalidad. Entonces, uno que ha pasado, que ha unido la cabeza con el corazón, fue Francisco de Asís, que el Papa se inspiró en ella para escribir la Laudato Si. Y ahí dice él que Francisco es el ejemplo de una ecología integral, que tenía un corazón universal para sentir todas las cosas. Decía más, para él, cualquier criatura era una hermana, unida a él por lazos de cariño. Por eso sentíase llamado a cuidar de todo lo que existe y vive. Entonces, tenemos en San Francisco un ejemplar de una persona que, como toda la tradición, no vivió solamente el hecho que somos hijos y hijas de Dios, la dimensión vertical, pero descubrió la dimensión horizontal, que si somos hijos y hijas de Dios, somos hermanos y hermanas. Por eso llamaba a todos los seres con el dulce nombre de hermano y hermana, a las florecillas, incluso al lobo, incluso a las enfermedades, hasta la muerte. Todos eran hermanos y hermanas, creando esa profunda unidad. La ecología interior con la ecología exterior, tan bien expresada en el cántico a todas las criaturas, en el hermano Sol, donde hay el matrimonio del cielo del Padre Sol, del hermano Padre Sol con la hermana Madre Tierra. De ese matrimonio nacen todas las cosas. Y él canta esas criaturas. En un momento que era totalmente ciego, porque las sentía dentro del corazón, el sol, todos los seres como hermanos y hermanas. Y así creó esa mística de una profunda unidad entre la ecología interior, que sintió esa unidad, con la ecología exterior, llamando a todos efectivamente de hermanos y hermanas y tratándolos como hermanos y hermanas. Porque eso que nos hace falta. Tenemos una inmensa falta de humanidad entre nosotros. Tenemos que rescatar nuestra humanidad. Eso significa ser más sensibles, más generosos, más solidarios, más cooperativos, más compasivos. Esto es la humanidad. Compasión no solamente con nosotros, con los más débiles y los hambrientos, que en Brasil hay como 33 millones de hambrientos y 110 que tienen insuficiencia alimenticia, sino sentirse hermanos de todos, incluso sufrir con las heridas
de la tierra. Por eso el Papa decía que hay que escuchar el grito del pobre junto con el grito de la tierra, que era exactamente el título de mi libro principal de la ecología. Ecología, grito de la tierra, grito de los pobres. Hay que escuchar los dos, porque los dos están crucificados. Tenemos que bajarlos de la cruz. Y como cristianos, con todos esos valores de la presencia, de la inmanencia, de la transparencia de Dios entre nosotros, nos comprometemos a amar, a defender, a tener cariño, a cuidar de todas las cosas. Todo lo que amamos, cuidamos. De todo lo que cuidamos, también amamos. Entonces, nos tenemos que desarrollar lo que el Papa en la encíclica Laudato Si lo pone como subtítulo, el cuidado de la casa común. Y también a lo largo y a lo ancho de la encíclica habla siempre de ese cuidado, que es la definición más importante del ser humano, como ser de cuidado. Todos los seres vivos necesitan de cuidado, si no desaparecen. San Francisco nos dio ese ejemplo. Vivía con cuidado con todas las criaturas. Y por eso yo creo, como decía Toynbee, ese gran historiador, en su última entrevista que fue reproducida en El País, dice, solamente vamos a salvar la vida en ese planeta si nos hacemos discípulos, no de su padre, que era un comerciante, pero de su hijo Francisco, que amaba a todas las criaturas y defendía toda la creación y llamaba a todos de hermanos y hermanas. Si no nos hacemos discípulos de Francisco, que es el hombre más importante de Occidente, dice Toynbee, no vamos a salvar la vida en el planeta. Entonces tenemos que asumir esa profunda fraternidad, sororidad de hermanos y hermanas. Y al final, yo diría para concluir, que a pesar de todas las amenazas, no podemos perder la esperanza. Paulo Freire hablaba de esperanzar. Esperanzar es crear las condiciones para que la esperanza sea efectiva. No solamente esperar que algo puede ocurrir y si ocurre muy bien, si no ocurre, seguimos esperando. No, crear las condiciones para que efectivamente las cosas cambien. Y ahí yo creo que tenemos que recordar lo que está en el libro de Sabiduría, capítulo 11, versículo 24 a 26. Ahí dice, Dios creó todas las cosas con amor. No creó ninguna con odio, sino no los había creado. Creó todas con amor porque Él es el apasionado amante de la vida. Un Dios que es apasionado amante de la vida no va a permitir que nosotros vamos a tener un destino trágico, miserable, como están nos diciendo las amenazas que pesan sobre la tierra. Esa esperanza tenemos que alimentarla, esa fe tenemos que vivirla, tomar todo el cuidado contra los efectos dañinos de la agresión de los seres humanos contra la madre tierra. Pero sabemos que Dios es el Señor y que nosotros tenemos una misión ética que está en el capítulo 2 de Génesis, de ser aquellos que guardan y cuidan del jardín de Edén, es decir, que cuidan de la madre tierra. La Pachamama de los andinos, la Magna Mater de los antiguos, la Gaia de los modernos, nuestra casa común, la tierra. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Leonardo, por tus reflexiones compartidas. ¿No fuiste a descansar, hermano? No, no fui a descansar todavía, me quedé encantado con la charla. ¿Ya hay algunas preguntas, Pedro? Sí, efectivamente. Muchas gracias también de mi parte, Leonardo, por esta excelente presentación que nos has regalado. Tenemos aquí algunas preguntas. Invito a aquellos que quieran nuevamente a realizar alguna otra pregunta. Nos pregunta Andrés Contreras Opaso. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo dialoga la mixtura o tensión entre la ecosofía y la ecoteología? Y Mario Pereira nos dice,
¿Qué podemos hacer para que la ecología sea una oportunidad, para que la Iglesia sea vanguardia, dando a conocer un camino a través de la filosofía y teología en el mundo de hoy? Te dejamos estas dos preguntas, entonces, sí, Leonardo, mientras... La ecosofía y ecoecología. Mira, yo creo que son prácticamente sinónimos. La ecosofía, que ese danés dinamarqués creó, que es más bien una ecología que involucra la subjetividad humana, que no solamente mira el ambiente, los seres exteriores de nosotros, sino que el ser humano se da cuenta que es parte de la naturaleza, él es naturaleza, y que él debe cultivar esa profundidad espiritual y hacer su síntesis interior junto con la parte exterior. Entonces es más bien una sofía, una sabiduría de vida. Y la ecología profunda, que el Papa llama ecología integral, que no es una ecología verde, es una ecología ambiental, ecología política, ecología económica, ecología de lo cotidiano, ecología espiritual. El Papa presenta en Laudato Si ese texto no a los cristianos, lo presenta a toda la humanidad, porque se da cuenta del riesgo que estamos pasando. Entonces, lo que el Papa presenta es esa ecología que simultáneamente es una ecosofía, una sabiduría, una manera de vivir sabia, que cuida, preserva, que tiene una mística por detrás, que nos mueve, nos impulsa, compasión para defender a la Madre Tierra y todos los seres que son nuestros hermanos y hermanas. Yo creo, y a eso Edgar Morin lo dijo, y Jeffrey Sachs, ese gran economista americano que asocia economía con ecología, el gran especialista de riqueza y pobreza en la humanidad, decía con la encíclica Laudato Si, el Papa se pone en la punta de la discusión ecológica mundial, porque hasta ahora nadie habló de una manera tan holística, tan globalizadora, involucrando todas las dimensiones, incluso la vida cotidiana, familiar, la casa, como el Papa Francisco, utilizando un texto que simultáneamente no solamente habla de ecología, pero habla con emoción, con poesía, con un sentido profundo de pertenencia a esa realidad. Y dice él, en ese sentido creo que la Iglesia tiene una contribución importante. Pero en todas las dos encíclicas, y ahora mismo en Kazajistán, cuando el Papa estuvo en la reunión de las religiones, siempre termina convocando todas las religiones a dar su contribución para salvar la vida del planeta. Porque todas las religiones defienden, dice él, dos puntos fundamentales. Defienden la vida y toman partido del pobre. Defiende la vida y entonces todas las religiones en eso estamos unidos, más allá de las diferencias doctrinarias, no importa. Tenemos que salvar esto. Por eso yo creo que esta preocupación ecológica relativiza todos los demás proyectos, porque si no salvamos la vida y el planeta Tierra, esvacía todas nuestras proyecciones, todos nuestros proyectos. Y el Papa fue muy explícito cuando se encontró con los movimientos sociales en Santa Cruz de la Sierra, cuando estuve en Bolivia. Dijo, ustedes tienen que cumplir tres cosas fundamentales. Primero, crear una democracia participativa, una ecología, una agroecología para llevar los productos no al mercado, para sostener la vida. Segundo, crear justicia social, porque sin justicia social no es posible haber paz en la tierra. Y finalmente, cuidar de la tierra, porque si no cuidamos de la tierra, todos los demás proyectos no tienen sentido, se esvacía. Entonces, eso yo creo que es una especie de programa que el Papa pone. Y eso nosotros cristianos creo que debemos tomar a serio,
en todas nuestras posiciones, involucrar en la catequesis, en la educación de las escuelas, esa dimensión ecológica, la dimensión del cuidado, de la fraternidad universal, de relaciones no jerárquicas, pero horizontales, de igualdad, de fraternidad entre todos y todas. Muchas gracias, Leonardo. Quisiera hacerte yo una pregunta antes de continuar con lo que nos han o están escribiendo ahora en el chat. Tú hablaste al comienzo de la conferencia sobre la teología de la creación. Y efectivamente en los primeros capítulos del Génesis se muestra que el ser humano, el varón-mujer, fue creado con 4 relaciones básicas. Una relación con la trascendencia, una relación con la humanidad, una relación consigo mismo y una relación con la naturaleza. Esto que desde el punto de vista teológico se conoce como el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, con estas relaciones en su conjunto, es asumido hoy desde un sector que es los cuidados paliativos. La espiritualidad en cuidados paliativos, según se viene investigando recientemente, habla de que el ser humano tiene justamente una dimensión espiritual y define la espiritualidad como una relación transpersonal, una relación interpersonal y una relación intrapersonal. Sin embargo, yo he consultado recientemente a expertos en este tema y me dicen que la relación transpersonal que haría referencia a Dios, a lo otro, al misterio, incluye también la relación con la naturaleza o la relación con lo simbólico. Yo quisiera saber si desde tu perspectiva esta relación del ser humano con la naturaleza como imagen y semejanza de Dios estaría incluido también en esa dimensión que hoy se llama transpersonal, o podríamos quizás hablar de una dimensión ecopersonal. El hombre en relación entonces con la naturaleza creada, digamos, de forma complementaria con el resto de los seres humanos, consigo mismo y con la trascendencia. Sí, yo creo que la mejor definición del ser humano fue dada por Antoine de Saint-Exupéry, que dice que el ser humano es un nudo de relaciones volcado en todas las direcciones. Marx dice en la tesis séptima contra Feuerbach, que el ser humano es el conjunto de las relaciones sociales. Digo, es verdadero, pero es reductivo. Es el conjunto de las relaciones totales, consigo mismo, con la trascendencia, con el otro, con la tierra. Incluso uno de los libros míos que se llama El destino del hombre, del mundo, trabaja esas 4 dimensiones. De cara a Dios, sentirse hijo. De cara al otro, hermano. De cara a sí mismo, aceptar su finitud, su humanidad, los valores de la solidaridad, del amor que pertenece al código genético. Y de cara al mundo, no como el dueño que domina, sino el cuidador, el que cuida de la naturaleza, que le permite que evolucione, siga evolucionando. Y yo creo que vivir esas 4 dimensiones es vivir el ser humano que se hace más espiritual, en el sentido que se hace más solidario, más cooperativo, más sensible al dolor del otro. Vive la compasión en el sentido budista, que no es solamente tener pena del otro, sino transportarse en lugar del otro, sufrir con él, caminar con él. Si está caído, levantarlo. Y si está llorando, enjugar las lágrimas. Esto es lo espiritual, lo espiritual. Curiosamente, Antoine de Saint-Exupéry dijo sobre espiritualidad algo que a mí me parece muy convincente. Porque antes de tomar su avión, que después se precipitó en el Mediterráneo, dejó una carta al general X, en donde decía, el ser humano tiene el campo del cuerpo y para eso tiene toda la medicina que cuida del cuerpo. Tiene la psique humana y tiene toda la psicología que lo cuida. Y tiene el espíritu,
que lo ha olvidado. E porque ha olvidado o espírito, temos essa guerra que está matando milhares e milhões de pessoas. E disse, o espírito é formado de amor, solidariedade, compaixão, é o Deus dentro de nós. Como temos nostalgia de Deus. Termina assim, como temos nostalgia de Deus. Então, viver essa dimensão de solidariedade profunda, de compaixão, é viver a dimensão valores não materiais. É fazer cambio de uma cultura de produção de bens materiais para uma cultura de produção de bens humanos espirituais. E é isso que nos hace falta. E se hacemos esse transcurso, essa travessia, podemos ter futuro. E se não lo hacemos, vamos a sofrer muito. E pode ser que muitos, incluso não podem adaptar-se ao calentamiento global, vão ter que emigrar ou por hambre ou por outras enfermidades do hambre e podem desaparecer. Isso está ocorrendo já. Então, mais que todos nós outros cristianos, que temos essa herência sagrada, que nos vem de uma fé comprometida, que vê Deus por detrás de todas as coisas, o Cristo cósmico presente, o Espírito fermentando, impulsionando todas as coisas. Isso nos pode ajudar a ter uma visão realmente, eu diria, mística, espiritual da realidade. E isso nos faz mais humanos, mais sensíveis, mais humildes. Nos bajamos ao nível do outro para mirá-lo de ojo a ojo, não de arriba a abaixo, sino juntos, como hermanos y hermanas. Muchísimas gracias, Leonardo. Y tenemos aquí a Edgar Olmedo. Nos pregunta, o te pregunta, ¿cómo o de qué manera la universidad o las universidades, especialmente la católica, puede estar más cerca de los pobres y entre los pobres? Y no me refiero a hacer solo investigación y encuestas, sino a compromisos concretos, por ejemplo, en las periferias de Montevideo. Otra pregunta nos hace Wendy Escárcega. ¿Qué claves daría a las juventudes latinoamericanas para vivir una espiritualidad más hermanada con la ecología? Sí. Te dejamos esas dos preguntas. La segunda no entendí bien. ¿Qué claves daría a la juventud, o sea, como un mensaje a la juventud latinoamericana sí, para vivir una espiritualidad más hermanada con la ecología? Sí. Mira, yo creo que la universidad tiene que hacer una especie de inserción en la cultura popular, una especie de intercambio de saberes. El saber académico con el saber popular. Yo cuando era profesor en la Universidad Estatal de Río, acepté a ser profesor ahí y entré a condición que todos de las comunidades de la periferia, de los que querían, podrían asistir mis clases. Y que la universidad como totalidad, e isso foi uma contribuição muito importante de Darcy Ribeiro, que viveu muitos anos em Uruguai. Foi professor na universidade, grande antropólogo, que criou essa trueca de saberes, entre saber popular e saber acadêmico. E valorar isto. Porque o saber popular nos plantea questões para reflexionar. E o saber acadêmico leva soluções, sugerências que pode completar, não desde afuera, sino insertado em ele, essa troca de saberes que nos hace falta. Eu creio que todas as universidades, em Brasília é bastante comum isso, que têm a famosa extensão universitária, que são projetos dentro de grupos populares. E aí, associados aos movimentos sociais populares, os movimentos sem terra, a via campesina, grupo de negros, de direitos humanos e tal. E isso eu creio que
crea lo que es el ideal, la nueva alianza de los saberes, porque todo saber abre una ventana sobre la realidad. Lo que es la realidad, nosotros no sabemos, es un misterio, pero cada saber trae una contribución. El problema nuestro es que los saberes se han atomizado, se han construido separados uno del otro. Ahora hay que ecologizar todos los saberes. Cada saber tiene que dar su contribución a la salvación de la vida, al equilibrio del planeta Tierra, de sus climas, de sus ecosistemas, de las dimensiones diferentes que tiene la vida. Y ahí cada saber es importante y tiene que involucrar en su comprensión en qué medida ayuda, no al mercado, al negocio, sino ayuda a esa dimensión más amplia de crear efectivamente la casa común y crear las condiciones para que unos se sientan de hecho y vivan de hecho la hermandad, que no sea solamente un sueño o un proyecto, sino tiene que ser algo efectivo. Entonces implica un cambio de paradigma. Tenemos que cambiar, o cambiamos o morimos. No tenemos alternativa. La última frase de Antonio Guterres, que es secretario de la ONU, en la reunión hace unas 3 semanas sobre climas en Berlín, dice, tenemos solamente esa alternativa. O colaboramos juntos o nos suicidamos juntos. O trabajamos juntos o nos suicidamos juntos. Esa es la única alternativa que tenemos. Cuando hablaba de la aceleración sorprendente del calentamiento global que no estaba previsto por los científicos, porque entró el metano, que es 28 veces más dañino que el dióxido de carbono. Y el metano entró con millones de toneladas con el de hielo de permafrost, de los casquetes polares. Entonces, eso yo creo que hay que unir los saberes, intercambiar, que ellos pueden visitar la universidad y los universitarios pueden visitar los movimientos populares. La segunda, que llaves para los jóvenes. Yo creo que hoy los jóvenes son los portadores del futuro de la humanidad, porque si ellos no cambian, van a heredar una tierra mucho más devastada, con aguas con mucho más polución, con suelos mucho más envenenados. Entonces, yo creo que los jóvenes son los protagonistas de un otro tipo de convivencia con la naturaleza, de no destruir nada, no quemar nada, de preservar todos los árboles, rehacer los bosques, porque son ellos que secuestran el dióxido de carbono y nos dan el oxígeno, la biodiversidad. Entonces, ellos tienen que reinventar un otro tipo de sociedad que no sea solamente representativa, una sociedad socioecológica que incluye como ciudadanos la naturaleza, la madre tierra, como ha hecho la Constitución de Ecuador, la Constitución de Bolivia, ahora de Chile, que han creado el constitucionalismo ecológico, los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra. Eso es incluso una decisión de la ONU. Y yo participé incluso hablando en la Gran Asamblea sobre los derechos junto con Evo Morales. Los derechos de la Pachamama, los derechos de la madre tierra. Hubo votación, 192 votos a favor, sin ninguna excepción. Entonces, introyectar esta visión, que la tierra no es algo muerto que está ahí como algo que podemos explotar. La tierra nosotros somos tierra. Como dice el gran cantante argentino que a mí me gusta mucho, Atahualpa Yupanqui, que el ser humano es la tierra que canta, la tierra que anda. Nosotros somos aquella porción de la tierra.
que no momento de su evolución, de su complejidad, empezó a sentir, empezó a pensar, empezó a amar, empezó a cuidar. Ahí irrompió el ser humano, hombre y mujer. Entonces, esas visiones tienen que ser asumidas por los jóvenes. Cambiar la cosmología, cambiar su visión de mundo. Y eso me parece fundamental porque ahí cambia el tipo de consumo, ser un consumo mucho más solidario, mucho más respetuoso a la naturaleza y a los demás. Y especialmente desarrollar ese lazo afectivo con la naturaleza. Un lazo, una alianza de afectividad. En otras palabras, unir el contrato social que nos hace sociedad con el contrato natural, que hemos rompido el contrato natural. La tierra nos da todo y nosotros no retribuimos con cariño, con amor y cuidado. Al contrario, le damos violencia, la explotamos, le sugamos la sangre. Entonces, si él cambia esa mentalidad, será un otro tipo, será alguien de anticultura, tiene que ser anticultura. Tiene un pie en ese sistema porque tenemos que vivir y trabajar en él, pero el otro pie tiene que estar en lo nuevo, el que queremos inaugurar, una sociedad realmente más fraterna, más sencilla, más cuidadosa, más respetuosa. Eso yo creo que los jóvenes tienen que hacerlo, si no, no tendrán también ellos futuro. Muchas gracias, Leonardo. Tenemos aquí dos preguntas más. María Florencia de Carlini, del Movimiento de los Focolares. Muchas gracias. Una visión así es fascinante con respecto a tu conferencia. Y pregunta, ¿cómo podemos hacer en una sociedad tan poco abierta a lo trascendente como lo es la uruguaya para poder transmitir esta visión esperanzadora a todos? Yeah. Y Patricia Berrón, desde Estados Unidos, ¿qué recomendaciones prácticas das a las religiones para influir en la industria privada a seguir una bioética de protección ecológica? Yeah. La tercera es un poquito más extensa, la dejamos para luego, Leonardo. Yeah. Mira, ¿cómo hacer en esa sociedad tan secularizada? Yo creo que la dimensión espiritual, la dimensión de trascendencia, está en el ser humano, es algo de la esencia del ser humano. Watson, que descodificó el código genético y escribió en un libro grueso como el llamado ADN, dice al final, yo soy ateo, pero mi referencia principal es San Pablo, la primera carta de Corintios cuando habla del amor, que yo en mis estudios he identificado que el amor, la solidaridad, la cooperación pertenece al DNA del ser humano. Entonces, yo cuando uno se dice que no cree, que no tiene la trascendencia, yo le pregunto, ¿estás abierto a la solidaridad, a la cooperación, al amor? ¿Sientes indignación frente a la injusticia? Y si tienes eso, son los otros nombres de Dios. Porque muchos tienen Dios en el labio, pero son por la explotación, son por la riqueza, no son por la solidaridad. Entonces hay que definir el contenido real de Dios. El contenido es amor, justicia, solidaridad. Quien vive esos valores está viviendo la realidad de Dios, aunque puede negarla, no importa el nombre, pero importa esa realidad, que lo hace ético, lo hace una persona más humana. Entonces ahí está, y a mí me encanta esa palabra griega de entusiasmo. Entusiasmo significa tener un Dios dentro, enteosmos. Ese entusiasmo que tenemos nosotros, que es una fuerza, un motor, que es más fuerte que nosotros mismos, que nos hace enfrentar dificultades, que nos hace cada mañana levantarnos, salir de casa y trabajar y construir y hacer mil cosas. Esa realidad es el Dios interior. Ese entusiasmo que tenemos en la vida y amamos más la vida que la muerte,
más la pulsión de la vida do que la pulsión de muerte. Esa pulsión es lo que significa el Dios interior, el entusiasmo de los griegos, el tener un Dios dentro, esa energía fuerte que es más grande que nosotros, que nos hace vivir, amar, que nos hace existir, que luchamos para vivir y luchamos para que tantos no mueran antes del tiempo. Entonces, yo creo que hay que respetar las decisiones de las personas y mismo el mundo muy secularizado, y incluso muchos ateos. Yo digo, a mí no me importa el ateo, porque un buen teólogo tiene que ser ateo de muchas imágenes de Dios. Tiene que ser ateo. Pero tener un Dios que es amor, que es solidaridad, que es justicia, que es paz. Entonces, si tú optas por eso, no estás lejos de Dios, estás dentro de la realidad de Dios. ¿Qué medidas concretas? Yo sé que en Estados Unidos muchas congregaciones religiosas se dan cuenta de no aplicar sus monedas, sus dineros a empresas que están comprometidas con la fabricación de armas, con químicas que pueden dañar la agricultura. No hace sus inversiones en tales y tales fábricas y hace la lista de ellas. Y apoyan esos movimientos más de base, se unen a ellos, que tienen una agroecología, que lucha por los derechos de la naturaleza, que defiende las aguas, los fuentes, para que no se crea la insuficiencia de agua, que es uno de los grandes problemas de la crisis ecológica. Entonces, mirar dónde están las llagas de la tierra y ahí unirse a los grupos que están trabajando a esto. No significa que ellos mismos puede abrir un movimiento. Mejor es insertarse en movimientos que están trabajando en lo alternativo, lo nuevo, a otra forma de producción, otra forma de agroecología, respeto a la naturaleza, un consumo mucho más solidario, mucho más contenido también, y evitar todo tipo de agresión a la naturaleza, en sentido de no propiciar el aumento del calentamiento global con los coches que tenemos, con los humos de las quemadas y todo eso. Todos son puntos que debemos estar atentos para poder actuar en el sentido alternativo, para minimizar los efectos dañinos y mejor es evitar esos efectos dañinos. Muchas gracias, Leonardo. Tenemos aquí a Martín de Salterain, de aquí de la Universidad Católica, que nos dice: recientemente estamos viendo grandes cambios en la forma en que las personas nos relacionamos con los animales. Muchas veces desdibujando ciertas líneas tradicionales de las diferencias entre animales y personas. Desde la frase de que las mascotas son los nuevos hijos, hasta las ONGs preocupadas por la situación de las mascotas en Ucrania, podemos señalar incontables ejemplos. ¿Cómo ves tú estos procesos? Como cristianos, ¿deberíamos celebrar estos cambios como avances o preocuparnos por un posible desdibujamiento del valor fundamental y distintivo de la dignidad humana? ¿Considerás que hay o no una línea que debería sostenerse en esto de entender a toda la creación como hermana y sostener este valor especial de la vida humana? Ya. Esta es una pregunta. Te formulo también otra a continuación y te pido respuestas breves, así podemos... hay mucha cantidad de preguntas que nos están llegando. Sí. Una segunda pregunta: ¿podrías darnos una corta descripción de la paz y el efecto mariposa? Y una tercera: me gustaría que profundizaras en el concepto de transparencia
en relación a inmanencia y trascendencia que desarrollas en tu libro Experiencia de Dios. Yo creo que ese cariño que damos a nuestros animales de estimación, perros y gatos y otros, debe ser extendido a todos los animales. Es decir, lo que dice la Carta de la Tierra, lo repite la encíclica del Papa Laudato Si, que todos los seres tienen un valor en sí mismo, no solamente, no como utilización de los seres humanos, como tienen un valor en sí mismo, hay que respetarlos. Y si somos hermanos y hermanas, debemos tratarlos efectivamente en forma de humanidad, de fraternidad. Pero no reducir eso a los perros, a los gatos, sino extenderlo a toda la creación. Porque de hecho somos, si queremos una sociedad de fraternidad, y si de hecho somos como seres vivos, por el mismo código genético, somos de hecho, realmente, no metafóricamente, hermanos y hermanas, debemos tratarlos así como hermanos y hermanas. San Francisco lo trataba incluso al lobo que comía a la gente, y el lobo intuyó que Francisco era un hermano y vino y le dio la pata, y estableció un lazo con el lobo, de tal manera que podía circular entre las personas sin amenazarlas, porque instituyó ese sentido de fraternidad universal. Incluso llama a la muerte como hermana. Entonces nadie está fuera. Entonces yo creo que es un principio, es un comienzo. Con los animales, muy bien, puede hacerlo, pero no hacerlo de forma exclusiva. Entender que no solamente ellos tienen un valor en sí mismo, sino todos los demás seres tienen un valor en sí mismo. Y no solamente cuando están, son útiles a nuestra vida. La otra, la paz. Yo creo que la definición más bella que yo encontré de la paz, incluso junto con Steven Rockefeller y Mikhail Gorbachev, la elaboramos juntos, cuando trabajábamos la Carta de la Tierra. Reflexionamos una tarde entera diciendo, tenemos que dar una definición de paz que pueda ser siempre citada y sea verdadera del principio al fin. Entonces ahí se dice en la Carta de la Tierra, la paz resulta, la paz es resultado de una adecuada relación consigo mismo, una adecuada relación con el otro, una adecuada relación con los otros, que tal vez vengan de otros planetas, una adecuada relación con la sociedad, una adecuada relación con la naturaleza, una adecuada relación con la totalidad, con el todo del cual somos parte. Entonces, paz no existe. Paz es resultado de relaciones buenas, adecuadas, consigo mismo, con el otro, con la naturaleza, con la totalidad del cosmos. Yo quería poner relación adecuada con Dios. Gorbachev dijo, no, eso no puede decir porque los ateos ya no aceptan. Entonces, pone relación con el todo, dentro del cual está Dios. Y ahí yo creo que es una definición bastante adecuada. Porque de hecho no hay paz. Hay paz si hay justicia. Si hay injusticia, si hay guerra, si hay odio como existe hoy en el mundo, ahí no puede haber paz. Y el efecto mariposa es algo muy interesante. Es la consecuencia de la afirmación básica, que todo está relacionado con todo. Es decir, una mariposa que vuela aquí en Río puede producir, con las continuas conexiones con otros seres, una tempestad sobre el Pentágono. Ojalá sea sobre el Pentágono. Una gran tempestad. Es decir, las condiciones iniciales, que pueden ser mínimas, una nube pequeña, pero uniéndose con otras relaciones, va
por el hecho de que todo está relacionado con todo, puede terminar una gran tempestad. Entonces, yo creo que eso vale también para la parte positiva. El bien que yo hago no se queda limitado a mí. Entra en la ola de los bienes que van reforzando esa cadena del bien que existe en toda la humanidad y que va fortificando esa voluntad de querer la paz, la solidaridad, la compasión. Y por eso que todo lo que hacemos, y yo lo asistí eso en el interior de la Amazonía, 30 indígenas hicieron una manifestación contra la guerra de Irak. Digo, eso, el efecto de la mariposa de esos 30 indígenas en el corazón de la floresta amazónica, tiene repercusión en Irak, porque la energía positiva que ellos emiten van a fortificar a todos aquellos que luchan por la paz. Entonces, yo creo que eso por ahí va. Bien. Tenía más una, creo, ¿no? Creo que había una más, ¿no? La última que nos quedaba responder entonces, Leonardo, la tenemos por aquí. Un segundito. La de Jesús Arriza era, ¿no? Exacto. Profundizar en el concepto de transparencia en sí, la relación sí. inmanencia y trascendencia en tu libro Experiencia de Dios. Sí. Mira, yo creo que nosotros somos herederos del modelo griego, que es de las oposiciones. Trascendencia, que está más allá, inmanencia, que está acá, y se contrapone. O entonces, toda la filosofía cristiana, incluso de San Tomás de Aquino, de los Cotos, y normalmente la visión filosófica trabaja con lo absoluto y lo relativo, lo infinito y lo finito, y son conceptos de contraposición. Pero la transparencia significa que la inmanencia puede estar dentro que la trascendencia puede estar dentro de la inmanencia, que la inmanencia puede estar dentro de la trascendencia. De tal manera, como dice el Evangelio de San Juan, dije Jesús, quien ve a mí, ve al Padre. Él se hace transparente al Padre. Es decir, cada uno se hace una especie de sacramento que oculta dentro de él una otra realidad simbólica, que no la ve, pero está ahí presente. Entonces, no hay una contraposición. La transparencia es una categoría típicamente cristiana que se deriva del misterio de la encarnación, que en la encarnación el Hijo de Dios que se ha hecho hombre y simultáneamente es Dios. Yo mirando ese hombre, Jesús de Nazaret, estoy mirando el Hijo de Dios eterno. Entonces el Hijo se ha hecho transparente. Y eso es típicamente cristiano. Hay que rescatar lo nuevo que fue traído. ¿Y quién lo ha hecho de forma casi sistemática? Fue Teilhard de Chardin, que veía la transparencia del cosmos, del Cristo cósmico, la famosa misa cósmica de él, que entró en una especie de éxtasis en día de Pascua, cuando estaba en el desierto de Gobi, era Pascua y no tenía cómo celebrar la Eucaristía. Y ahí dijo, yo tomo el cosmos como una hostia y digo sobre el cosmos, hoc est corpus meu, es el cuerpo. Y ahí entró en una especie de visión mística, que vio el Cristo cósmico irradiando en toda la creación, que la creación se ha hecho transparente, dice, se ha hecho transparente al Cristo que estaba ahí como Cristo cósmico, pero que no se veía con los ojos comunes, pero los ojos de la fe más honda, mística, captó esto. Y eso yo creo que es la trascendencia, la convivencia de la inmanencia dentro de la trascendencia dentro de la inmanencia, de tal manera que emerge algo nuevo que es la trascendencia. Bien, muchísimas gracias entonces, Leonardo, por este tiempo que nos has regalado. Quiero
compartirles a todos los que nos están escuchando que la grabación de este encuentro va a estar disponible en el sitio de la Cátedra de Cristianismo de la Universidad Católica del Uruguay. Nosotros les vamos a enviar a todos ustedes el link correspondiente en breve tiempo. Desde ya entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos por estar participando, por haber participado en la noche de hoy. Especialmente gracias a ti, Leonardo, por acompañarnos, por ayudarnos a abrir de alguna manera horizontes nuevos y por esa visión tan esperanzadora que nos has regalado en la noche de hoy. Néstor. Sí, agradecer de vuelta a Leonardo el regalo que nos hizo y la posibilidad de contar con su presencia y su disponibilidad siempre presente para con nosotros. Gracias en nombre de la universidad. Lleva un beso a Rosario. ¿Cómo no? Y salúdame. Muy bien. Bueno, un fuerte muchísimas abrazo. Gracias. Sí. Muchísimas Juan, gracias para gracias. todos, amigos, y muy buenas noches para todos.